Muy buenas tardes a todos. Una vez más nos reunimos aquí para la siguiente charla dentro del ciclo de claves para una vida saludable que hemos organizado desde la sede de la Universidad de Murcia en Abarán. Es decir, es una sede compuesta por varios profesores de la Universidad de Murcia. Bueno, aquí está Jesús. Compuesta por varios profesores de la Universidad de Murcia, donde, bueno, en colaboración con el Ayuntamiento de Abarán, hemos organizado una serie de charlas para, bueno, pues para el disfrute de todos. Esta tarde nos acompaña la doctora Morales Ortiz, Ana Morales Ortiz, bienvenida. Y bueno, contamos con la presencia del señor alcalde que acaba de venir y bueno, aquí bueno, y de la concejala doña María del Carmen Miñano. Bueno, pues voy a presentar brevemente a la doctora Ana Morales, que realizó su especialidad, doctora en medicina por la Universidad de Murcia, realizó la especialidad de neurología en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Rixaca y ha trabajado como médico adjunto en el Hospital del Rosell de Cartagena desde el año 2007 y en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Rixaca después, a donde se trasladó para montar el tratamiento del ictus agudo, siendo coordinadora de la unidad del ictus desde el año 1998 a 2018. Desde el año 1997 es la coordinadora científica del programa Ictus de la región de Murcia y ha participado en el montaje del Código Ictus de la región de Murcia. En los años 2004-2009 desempeñó varios puestos de responsabilidad en la Sociedad Española de Neurología, llegando a ser vicepresidenta, miembro de la Comisión Nacional de Neurología desde el año 2006 al 2014. Actualmente es asesora del Ministerio de Sanidad para los Centros de Referencia Nacional en Patología Neurológica. Desde el año 2017 es jefa del Servicio de Neurología del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Rixaca. Su actividad investigadora se ha desarrollado en aspectos clínicos y de tratamiento del ictus agudo. Bueno, es un breve currículum porque es muy extenso y bueno, yo querría resaltar sobre todo de la doctora Ana Morales su capacidad para hacer que los médicos trabajen en equipo. Y eso es una cosa tan difícil de conseguir, pero que, bueno, la doctora Ana Morales con la unidad de ictus ha conseguido que coordinar a cardiólogos, a neurólogos, a radiólogos y un largo etcétera de especialistas, cosa muy difícil. Y bueno, para mí es una labor, que me asombra. También me asombra de ella su enorme generosidad, porque pedirle que venga aquí a dar una charla con todo lo que tiene que hacer, pues bueno, para mí es que es una persona generosa con su tiempo para los demás, incluso para acompañarnos esta tarde. Y sin más preámbulos, pues te doy la bienvenida y te dejo presentando esta charla. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo quería dar las gracias a todos por estar hoy aquí, ¿vale? Porque realmente es un placer venir y encontrar un público a las 7:30 de la tarde en un día, pues eso, en pleno invierno, ¿no? Aquí yo lo agradezco mucho, la verdad, porque es muy placentero poder hablar ante tanta gente, ¿no? Segundo, quería agradecer a la Universidad de Murcia y al Ayuntamiento de Abarán por este ciclo que está organizando, porque yo he venido ya a varias conferencias y me parece que es espectacular, ¿vale? Que realmente están todas muy hiladas entre ellas, los temas son muy afines y se está quedando todo como muy global y muy redondo, y me parece que la organizadora ha tenido una magia especial a la hora de crearlo, ¿no? Y luego, bueno, tengo que decir de todo eso que ha dicho Asun, se le ha olvidado decir que Asun y yo somos muy amigas, ¿vale? Y entonces todo eso que ha dicho hay que matizarlo por la amistad, ¿de acuerdo? Que bueno, que eso hace que la gente pues hable bien de ti, ¿no? Bien, bueno, pues voy a empezar, a ver si
Eso es. Bueno, el título lo he puesto así adrede, ¿vale? He puesto un título que es muy básico, ¿no? ¿Cómo hacer para que el cerebro envejezca bien? Porque ahora os voy a contar lo que está pasando con el envejecimiento y con la investigación. Esto he hecho una charla que todos podamos entender, pero quiero que sepáis desde el principio que esto está muy basado en conocimientos científicos y en lo que nosotros los médicos llamamos evidencia científica. Evidencia científica es aquello que ha demostrado que es útil, ¿no? Entonces, ahora mismo este tema del envejecimiento, como vais a ver, es un tema que está muy, muy de moda, porque estamos envejeciendo mucho, el mundo se está haciendo cada vez mayor. Nosotros vivimos en un país que no sé si lo sabéis, pero es como el tercer país, creo el segundo o el tercer país del mundo en longevidad. Tenemos una edad media de los hombres de 76 años y una edad media de las mujeres de 83, ¿vale? Luego vivimos mucho en España, creo que solo lo supera Japón y Finlandia, creo, o algo así, ¿no? Pero somos un país muy longevo y esto está pasando en todas partes. Entonces eso hace que la medicina tenga una preocupación por el envejecimiento y por las personas mayores, ¿no? Y un poco por la salud de ese cerebro cuando se va haciendo mayor, ¿no? Entonces, lo primero, aquí, es un poco qué es el envejecimiento cerebral, ¿vale? Nosotros, en todo nuestro cuerpo se va haciendo mayor, pero también el cerebro se hace mayor. ¿Y cuáles son las capacidades que perdemos conforme el cerebro se hace mayor? Fundamentalmente corresponde a 3 esferas. La primera es lo que los médicos y los neurólogos llamamos una disminución de las capacidades cognitivas. Esto os explicaré ahora lo que es, porque la gente cuando dice que su cerebro está mal se refiere solo a la memoria. Y entonces la gente dice, no, es que yo tengo la memoria mal, pero en las funciones superiores, lo que nos hace a los hombres ser hombres, no está solo la memoria, sino es lo que un grupo de funciones que nosotros llamamos capacidades cognitivas, que ahora os explicaré lo que es. Entonces, cuando nos hacemos mayores hay una disminución en esa capacidad cognitiva. Esa disminución afecta al aprendizaje, a la atención, a la velocidad en la toma de decisiones, nos hacemos más lentos de reflejos mentales, ¿vale? En cuanto a las funciones ejecutivas, que es, por ejemplo, si tenemos que preparar un café con leche o tenemos que tomar la decisión de comprar un billete para ir en un autobús, tardamos más tiempo de lo que tardamos cuando éramos más jóvenes, ¿no? La memoria de trabajo, que ahora os contaré un poco lo que es, y la memoria episódica. Eso es lo que perdemos en cuanto a capacidades cognitivas. Otra esfera que se afecta por el envejecimiento cerebral es una pérdida de la coordinación motora. Si nos damos cuenta, cuando nos vamos haciendo mayores, sobre todo las personas que ya entran en las edades extremas de la vida, la marcha se altera, ¿vale? Ya no andamos igual, nos movemos, tendemos a encorvarnos, irnos hacia adelante, estamos más torpes desde el punto de vista motor y más lentos desde el punto de vista motor. Y luego, otra cosa muy importante, porque influye mucho en el funcionamiento cerebral, porque es la puerta de entrada de todo, es que tenemos una pérdida de la percepción sensorial. Es decir, al que no le toca perder el oído, le toca perder la vista, ¿vale? Normalmente cuando nos hacemos mayores se disminuye la audición, se disminuye la visión, el olfato y el gusto. Y esto, de alguna u otra manera, puede afectar al funcionamiento cerebral que tenemos. Quiero que dejemos muy claro aquí, ¿vale? Porque es una cosa muy importante que preguntan muchísimo en la consulta. Hay que tener muy clara que hay una diferencia entre lo que es envejecer el cerebro y lo que es tener una enfermedad, ¿vale? Lo que nosotros llamaríamos una demencia, ¿de acuerdo? La demencia es una enfermedad, no tiene nada que ver con envejecer, tiene que ver con unas enfermedades que se llaman neurodegenerativas, que para que todo lo entendamos es que hay unas proteínas que son anómalas que se acumulan en el cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, cuando esas proteínas se acumulan en el cerebro, se produce una enfermedad que, en el caso de ser una demencia, la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, ¿de acuerdo? Pero la relación que existe entre la demencia y el envejecimiento es que esta enfermedad de Alzheimer o estas demencias aumentan con la edad, ¿vale? Conforme más mayores somos, más probable es que tengamos una enfermedad de Alzheimer, ¿de acuerdo? Y luego, en común tiene pues que si tú tienes algunos, lo que nosotros llamamos factores de riesgo vascular, que es tener hipertensión, diabetes, si tú tienes factores de riesgo vascular, hace que tu envejecimiento cerebral sea mayor, ¿vale? Y también se asocia a una mayor posibilidad de tener demencia, ¿de acuerdo? Luego eso lo tendría en común. Y luego nosotros hablamos, los neurólogos sobre todo, hablamos de un término que a mí me gusta mucho, que es muy bonito, que es lo que se llama la reserva cognitiva alta.
Reserva cognitiva alta es que hay personas, ¿vale? No todo el mundo tenemos el mismo cerebro y no todo el mundo lo hemos usado igual a lo largo de la vida. Aquellas personas que han utilizado mucho su cerebro porque han trabajado, por ejemplo, en cálculo, o saben muchos idiomas, o han trabajado en un trabajo intelectual, o han trabajado en la huerta, o son agricultores, pero les ha encantado leer, ir a conferencias, etcétera. Esas personas que han desarrollado lo que nosotros llamamos capacidad cognitiva, ¿vale? Esas personas tienen lo que nosotros llamamos una reserva cognitiva alta, ¿vale? Eso quiere decir que tu capacidad cognitiva está alta, luego si tú por envejecer vas a perder algo de capacidad cognitiva, como la tienes alta, es probable que no lo notes mucho. ¿De acuerdo? Entonces lo que ocurre es que en el envejecimiento normal, si tienes una reserva cognitiva alta, pues notarás menos el envejecimiento, ¿vale? Y si tienes un Alzheimer, tendrás el Alzheimer igual, ¿de acuerdo? Pero se retrasarán los síntomas. ¿De acuerdo? Es un poco la diferencia, ¿vale? Pero quiero que quede claro que no todo el mundo que envejece y pierde memoria va a tener un Alzheimer. Nosotros perdemos memoria, todo el mundo pierde algo de memoria, algunos muchos y otros un poquito más, por culpa del envejecimiento, ¿vale? Pero eso es fisiológico, eso es lo normal. La enfermedad, la demencia es otra cosa. Bien. Esto es lo que nosotros llamamos funciones cognitivas, ¿vale? Si veréis, os daréis cuenta enseguida que son funciones superiores, ¿no? Que es la que nos hace a los hombres ser hombres. Esas funciones cognitivas son la memoria, que es la que todo el mundo comentamos. Dentro de la memoria hay distintos tipos de memoria. Está la memoria episódica, la memoria episódica es que te acuerdes de un episodio. Por ejemplo, si yo ahora mismo he venido a Barán y he aparcado el coche en un parking que está en una plaza de toros o algo similar, y he venido conduciendo y ha venido Asun conduciendo, pues yo ahora, mañana, recordaré que he venido a Barán y dónde he aparcado el coche. Eso es, te acuerdas de un episodio concreto. Luego está la memoria aclarativa, que los médicos, los neurólogos también le llamamos semántica, porque es que te acuerdes de los nombres. ¿Te acuerdas? Yo sé que eso se llama una silla y me acuerdo, o sé que ella se llama Mar y me acuerdo de su nombre, ¿de acuerdo? Que es la memoria episódica. Y luego está la memoria de trabajo, que es la memoria, como su propia palabra dice, la memoria intermedia, la que usamos. Por ejemplo, tú me dices tu número de teléfono y yo soy capaz de, en el rato en el que me dé tiempo a apuntarlo en un papel, soy capaz de memorizar ese número de teléfono. Pero si dentro de 2 horas alguien me pregunta por su número de teléfono, ya no me voy a acordar, ¿vale? Es una memoria que he utilizado para trabajar, como si dijéramos. Bien. Hago esta distinción porque la memoria está en todas las partes del cerebro. Normalmente el cerebro funciona como un puzzle y cada zona del cerebro tiene su función, pero la memoria se encuentra en todas partes. Hay alguna memoria que específicamente está en una zona muy concreta que se llama hipotálamo, ¿vale? Pero el resto se distribuye por todo el cerebro. El resto de funciones superiores son la atención. Esto es muy importante. El ser humano tiene una capacidad de atención que es capaz de atender a una cosa detrás de otra. Si son los estímulos a la vez, somos capaces de atender como máximo a 2 estímulos. Eso que nosotros pensamos, que somos capaces de atender a 7 cosas a la vez, no es verdad. El cerebro no es capaz de atender a 7 cosas a la vez. Y eso de que las mujeres son capaces de hacer 5 cosas a la vez y los hombres no, tampoco, ¿vale? Uno puede prestar atención como máximo a 2 cosas según el cerebro, ¿vale? Lo que sí que puede es cambiar rápidamente de foco de atención, algunas personas con más rapidez y otras con otra. Que eso, la atención entonces es una función superior. Las función ejecutiva significa cómo ir a comprar un billete de autobús. Yo planifico para comprar un billete de autobús, me tengo que meter en internet, tengo que darle a esta tecla, tengo que sacar la tarjeta de crédito, tengo que pagar y luego al día siguiente tengo que ir a coger el autobús. Esa planificación que uno hace son lo que se llaman las funciones ejecutivas. Lenguaje. Es obvio que el lenguaje es una función superior, ¿no? Porque somos los únicos seres vivos que somos capaces de hablar. La función de percepción y visoespacial. Esto es fundamentalmente la capacidad que yo tengo para colocar un objeto en el espacio, ¿vale? Sé que un vaso determinado, la botella, está en tal sitio, en tal situación y que está a mi derecha o a mi izquierda, etcétera. Luego está la praxias. Las praxias son lo que hemos aprendido de pequeño y mantenemos durante toda la vida. Yo sé poner la lavadora porque cuando era pequeña mi madre me enseñó y ahora mismo sabría poner una lavadora. Sé abrir una puerta porque sé cómo se maneja una llave. Sé colocarme o abrocharme una chaqueta porque sé cómo se abrocha un botón. Todo eso nosotros lo aprendemos cuando somos pequeños y lo mantenemos durante toda la vida, ¿vale? Si tú tienes un deterioro cognitivo, podrías perder esas capacidades o hacerlas más lentas. Y por último, la orientación, ¿vale? Yo salgo de aquí y no conozco a Barán, pero sabría llegar hasta donde está el coche, ¿de acuerdo? Porque me he fijado por las calles que he venido. Todo eso junto es lo que se llama funciones superiores y todo eso es lo que se puede
disminuir con el envejecimiento, no solamente la memoria, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque en distintas enfermedades de demencia se alteran más unas cosas que otras, ¿no? Bueno, para que veáis que estamos de moda, esto es el número de estudios que se refieren a la salud cerebral cada día, cada año. Y vemos que no se ve bien en la diapositiva, pero en el año 2005 ese pequeño número de estudios había, y en el año 2021 es esta columna grande. Es decir, el número de estudios que se hacen sobre envejecimiento y como si dijéramos la salud cerebral, ¿vale?, del cerebro, van aumentando año a año. Bien, para que veáis que estamos de moda, ¿vale? Estamos en plena década del envejecimiento saludable. Esto es la década del 2020 al 2030. Esto es de la OMS, ¿de acuerdo? La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ha nombrado que el año 2020 al 2030 estaríamos en la década del envejecimiento saludable, ¿vale? Ellos, una frase que utilizan en sus eslóganes es que se trata de añadir vida a los años, ¿vale? Para que los años que vayan pasando y conforme vayamos haciendo mayores realmente sean años buenos, con calidad, ¿de acuerdo? Y una de las cosas que dice en la introducción, que es por lo que lo he querido traer, porque además he aprendido mucho leyendo todo esto, es que es muy importante que cambiemos nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar con respecto a la edad y el envejecimiento. Por eso he puesto este título, de cómo hacer que nuestro cerebro envejezca bien, porque hay que quitarle a la palabra envejecimiento esa connotación negativa que tiene, ¿no? Porque, según la OMS, ¿vale?, hay cosas que hacemos, como por ejemplo lo que se llama hoy en día el edadismo, que es la discriminación por la edad. No sé si os acordáis de esta campaña, ¿vale?, de aquel señor que era, no me acuerdo si trabajaba en un banco antes o no sé lo que era, que se quejó y hizo una campaña porque los bancos todo lo habían puesto con el ordenador y había que hacerlo, y no había manera de poder ir a un banco y que te atendieran personalmente, ¿no? Con esa campaña suya de soy mayor, no idiota. Eso realmente es discriminar por la edad. Y este hombre hizo una campaña contra eso, ¿no? Y lo que nos dice un poco la OMS es que hay que intentar dejar de discriminar a la gente por culpa de la edad. ¿Por qué? Porque la OMS dice que envejecer tiene todas esas cosas que os he contado, ¿vale? Se disminuye un poquito tu capacidad cognitiva, andas peor y pierdes audición o pierdes visión, pero tiene otras cosas muy buenas. Entre las cosas buenas que tiene hay una teoría que se llama la teoría de la selectividad emocional, que la hizo una psicóloga en el año 1991-92, y es que conforme uno se hace mayor, adquiere la suficiente madurez desde el punto de vista afectivo y desde el punto de vista de serenidad mental como para que empiece a seleccionar a sus amigos, empieza a seleccionar a la gente con la que quiere estar, cosa que no se hace ni durante la infancia ni durante la adolescencia. Y a partir de los 50 años nosotros nos volvemos selectivos y estamos con quien nos apetece, ¿vale? Esto es lo que se ha llamado la teoría de selectividad emocional, y está relacionado con que en la edad adulta, a partir de los 50 años, la gente entra en una especie de serenidad o de mayor plenitud desde el punto de vista emocional. Eso pasa a la mayoría de las personas y empieza a vivir las cosas con otra visión más serena y a apreciar lo que realmente para ellos es importante. Esto es un efecto del cerebro. Luego quiere decir que esto es una cosa buena de envejecer, ¿de acuerdo? Porque esto lo hace el cerebro en sí, ¿vale? Con lo cual hay que empezar a pensar, si salimos de aquí todos pensando que envejecer no es malo, ¿vale?, que habremos ganado muchísimo, ¿de acuerdo? Porque es un poco, en principio, las cosas tienen cosas buenas y las cosas malas, pero hay que tomarlo todo un poco en conjunto. Bien. Con respecto a esto del envejecimiento y verlo desde el punto de vista positivo, hubo un estudio muy importante que es la serie del Aging Berlin, que es una serie que hicieron en Berlín, en la cual cogieron una serie de cohortes como grupos de personas que tenían entre 70 y 100 años, ¿vale? Y los siguieron durante un tiempo. Y sobre todo les hicieron un montón de entrevistas. Y en las entrevistas eran, sobre todo, para ver su estado de salud. Daos cuenta que era gente muy mayor, porque era entre 70 no es mayor, pero hasta los 100, ahí ya entraríamos a partir de los 82, 84, 85 se entra en lo que se denomina la edad extrema de la vida, ¿no? Con lo cual había mucha gente muy mayor. Y les hacían una serie de entrevistas y exámenes para ver cómo estaban de salud desde todos los puntos de vista y luego también para ver cómo se encontraban emocionalmente. Bueno, pues los resultados del Berlin Aging Study es que no aumenta la depresión en principio por la edad, que aumenta la sensación de espiritualidad y la serenidad ante la vida conforme nos hacemos mayores, o por lo menos en esta cohorte les pasaba. El 80% de los que entrevistaron se consideraban que tenían buena salud,
¿vale? Porque la percepción de la salud es una cosa individual, ¿de acuerdo? Yo puedo tener un ictus, quedarme hemipléjico y 5 años después yo le pregunto al paciente si él cree que tiene buena salud y el paciente me puede contestar que sí, ¿de acuerdo? Porque cada uno vive las cosas o las enfermedades o lo que pasa a su manera, ¿no? Con lo cual es una percepción individual. Y luego también he encontrado en el estudio que un alto nivel cultural y un buen soporte familiar se relacionaba con un envejecimiento saludable. Bien. Otra cosa que ha trabajado mucho la OMS, ¿no? La OMS es, si lo que se trata es que si ahora vivimos más, ¿de acuerdo? Es como contestar a una pregunta. Si resulta que ahora los seres humanos vivimos más, porque esto es real. Yo, por ejemplo, en África, la edad media ahora mismo está entre 56 o 58 años, ¿vale? A comparar eso con la edad media que tenemos en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, si ahora la tendencia es que cada vez vivimos más, quizás lo que nos deberíamos preguntar es, ¿cómo puedo conseguir yo, desde que soy niño, llegar a la edad que me corresponda, que a lo mejor a mí me va a tocar vivir hasta los 95 años, ¿vale? Llegar en las mejores condiciones posibles de mi cerebro, ¿vale? ¿Qué cosas son las que en cada edad van a influir más en que yo pueda llegar hasta el final de mi vida con un cerebro lo mejor posible? Entonces, con este planteamiento de la OMS estableció este documento, ¿vale? En el cual, en este documento lo que dice, de manera general, es que esto es muy global, ¿vale? Estas son las cosas que afectan a la salud del cerebro. Las cosas que afectan a la salud del cerebro, por un lado, es lo que serían el que el ambiente sea saludable. Si nosotros vivimos en un lugar donde hay muchos tóxicos alrededor, pues tóxicos de pesticidas, de contaminación, etcétera, nuestro cerebro va a sobrevivir peor, ¿vale? Al paso de todo eso. Luego, que tengas una salud. Otro de los determinantes de tener un buen cerebro es que tengas una salud física, ¿no? Que es lo que se llama la health physical. Que no ser hipertenso, ni diabético, ni tener colesterol, todo eso hace que el cerebro envejezca mejor, ¿de acuerdo? Todo aquello que altere, como si dijéramos, la vasculatura o el funcionamiento, lo que llamaríamos el riego cerebral, hace que el cerebro, al recibir peor riego, pues tenga pequeños ictus y funcione peor, ¿de acuerdo? Con lo cual, no tener lo que nosotros llamamos factores de riesgo hace que puedas envejecer, o sea, que el cerebro a lo largo de los años o de la vida se vaya estando más sano. Otra de las cosas de manera general es que tengas unos buenos servicios de salud, ¿de acuerdo? Llegaremos a tener mejor cerebro si nos cuida bien nuestro sistema y nuestra sociedad. Otra cosa que de manera general sería si tú tienes una capacidad para aprender y conexión social. Las relaciones sociales, el ser humano está pensado para relacionarse con los demás. Esto yo lo digo en la consulta todos los días. Es muy importante para el cerebro que tengamos relaciones sociales, porque las relaciones sociales hacen que el cerebro trabaje. Entonces, a cualquier edad de la vida, tener una relación social y un grupo social estable y tener unas relaciones sociales hace que el cerebro trabaje mejor, con lo cual envejecerá o tendrá mejor salud. Y por último, de manera general, pues la seguridad pues se refiere a que si vives en un ambiente en el que hay mucha violencia de género, etcétera, pues obviamente todo eso va a afectar al mantener el cerebro sano durante toda la vida. Bien. Siguiendo con esto, ¿qué son las cosas que hacen a lo largo del tiempo, le van pasando al cerebro, ¿vale? Que nos pueda a nosotros hacer pensar, bueno, mi cerebro tiene una serie de herramientas por las que puede envejecer mejor o puede pasar el tiempo a través de él, pero puede tener un buen envejecimiento. Las herramientas que tiene el cerebro son dos. Una es lo que se llama neuroplasticidad. Neuroplasticidad es que el cerebro tiene capacidad para aprender. Aprender significa que si yo, por ejemplo, me dedico a estudiar idiomas y cuando soy joven estudio un idioma, cuando tengo 40 años estudio otro, cuando tengo 60 estudio otro idioma. Eso va haciendo que todas las conexiones de las neuronas que tienen que ver con el área del lenguaje, cada vez tengo más. Es decir, las neuronas a lo mejor son las mismas, pero las conexiones entre ellas aumentan mucho. Entonces yo al final, en mi área de lenguaje, acabo teniendo una autopista. Es decir, mis neuronas son tan rápidas en esa área que al final ocurre lo que todos vemos en la realidad, que cuando vaya a estudiar el sexto idioma me cuesta mucho menos que si estuviera estudiando el primero, ¿vale? Porque en esa zona del cerebro yo he creado más conexiones neuronales y entonces tengo autopistas entre mis neuronas, con lo cual mi neurona en esa zona del cerebro funciona mejor. Esto es lo que al final de la vida uno va diciendo, ¿no? Al final aquí habrá gente que es muy buena para el cálculo,
Pues eso es porque ha ejercido mucho ese área del cálculo. Y entonces su cerebro ha aprendido mucho en eso y ha creado muchas conexiones de neuronas. Eso va pasando a lo largo de la vida, ¿vale? Y la otra cosa que pasa, pero que hoy en día está más discutida, además acabo de venir de un congreso que ha habido en Valencia, en Congreso Nacional, en el que uno de los expertos de esto nos ha dado una charla, es la capacidad que puede tener el cerebro para crear neuronas a lo largo de la vida. Se supone que nosotros nacemos con un número de neuronas y lo más que ocurre es que las neuronas se van perdiendo por distintos tóxicos y por todas estas cosas que hemos visto que van pasando en la vida, ¿no? Pero se cree que hay una posibilidad de que algunas neuronas se puedan crear y puedan aparecer de nuevo. Esto parece ser que hoy está discutido, según nos acaban de explicar en Valencia, porque esto es lo que se llama neurogénesis y hasta ahora creíamos que había una serie de neuronas que potencialmente se podían hacer, pero ahora mismo los científicos vuelven a dudar de si existen o no, porque están haciendo distintos experimentos y no lo ven claro. Nos dijeron en Valencia que hasta dentro de 10 años o 20 no lo vamos a saber. O sea que de momento tendremos que pensar que puede que haya creación de neuronas nuevas. Con estas dos armas que tiene nuestro cerebro tiene que pasar toda la vida. Entonces, los primeros años, cuando tú estás en el periodo justo que acabas de nacer, es el periodo de una mayor neuroplasticidad, porque es cuando el niño nace y casi no tiene conexiones entre neuronas. Y cuando empieza a relacionarse con el ambiente, en los primeros 2 años, es cuando se crean la mayoría de las conexiones entre neuronas. Con lo cual, los primeros años de vida, la neuroplasticidad es muy importante, ¿vale? Y luego, cuando llega la adolescencia, como si dijéramos, las neuronas se han conectado de más y entonces se produce un fenómeno que se llama poda de neuronas, que es lo que se llama en inglés pruning, es decir, se va depurando. Es como que hemos creado muchas conexiones entre neuronas y algunas de ellas no nos sirven para nada y entonces lo que pasa es que las limpiamos, ¿vale? Y luego ya cuando llegas a la adultez o a la edad adulta, pues empiezas a perder algunas neuronas. Eso sería un poco lo que le ocurre a nuestro cerebro durante toda la vida. Sobre este cerebro van a actuar todo lo que os he contado en la diapositiva anterior, ¿vale? Que es pues las alteraciones del ambiente, pesticidas, tóxicos, etcétera. Tu propia salud, todo eso va a influir en tu cerebro al paso del tiempo. ¿Qué ocurre? Pues que en cada edad va a ocurrir que va a influenciar más una cosa que otra. Cuando tú eres un bebé te va a influenciar mucho todo lo que tiene que ver con la afectividad, el trato que te dé tu madre, cuántas veces te cojan en brazos, porque en ese momento se están creando todas las conexiones. Y entonces cuando tú tengas más estímulos, más conexiones vas a crear. Con lo cual en ese momento, para tener un buen cerebro el resto de tu vida, te interesa tener un ambiente en el que tu estímulo sea muy importante. Por ejemplo, cuando eres adulto, cuando empiezas con la juventud, es muy importante que no tomes tóxicos. Cuanto más alcohol beba, cuanto más contacto con drogas tengas o más tabaco, más se va a perjudicar tu cerebro y luego eso pasará a una factura cuando te vas haciendo mayor. Cuando tienes 50 años o 45, 50, tienes que empezar a preocuparte por la diabetes, la hipertensión, porque todo eso puede afectar finalmente al cerebro. Con lo cual, como veis, al final, para llegar donde la ancianita, tú a lo largo de la vida puedes ir haciendo distintas cosas para cuidarlo. Bien, y ya llegamos como a la segunda parte de la charla, que era un poco contaros lo que os decía en el título, qué es lo que nosotros podemos hacer para conseguir que nuestro cerebro envejezca lo mejor posible. Este libro es un libro de divulgación que está escrito por un neurólogo que se llama Álvaro Pascual Leones, un neurólogo español, pero que vive en Estados Unidos. El libro se llama así, El cerebro que cura, porque todos os acordaréis de esa frase que dice mens sana in corpore sano, es decir, si tu cuerpo está sano, tu cerebro está sano. Pero él ha hecho muchos estudios en resonancia funcional y tiene la teoría de que también va en el otro sentido, es decir, si tu cerebro está sano, eso también ayudará a sanar tu cuerpo, ¿vale? Entonces este libro, que es muy fácil de leer, te habla un poco de eso, pero en la parte final te habla de realmente de qué es lo que tenemos que hacer para conseguir que nuestro cerebro envejezca bien. Lo que tenemos que hacer para mantener el cerebro sano tiene que ver con todas las esferas que pone aquí, y voy a ir hablándoos una a una de ellas. Bueno, bien, entrenamiento cognitivo. Bueno, sobre esto, como vosotros sabéis, hay mogollón de cosas que se dicen, que están en Internet, te metes en Internet, que si el ejercicio es bueno, que si hacer ejercicios, que si hacer puzzles, que si hacer sudokus, que si no sé cuántos, tal. Entonces, una organización que se llama Brain Health Council, que existe en Estados Unidos, se dedicó a mirar de todas las cosas que existen, de todo lo que existe sobre si el ejercicio es bueno, si hacer estimulación cognitiva es buena, de todo eso, qué es lo que realmente sirve y qué es lo que no sirve.
sirve. Es decir, buscaron en términos médicos lo que nosotros llamamos la evidencia científica. Es decir, qué es lo que ha demostrado que es útil y qué es lo que ha demostrado que no. Y entonces aquí os voy a contar un poco en cada una de esas esferas qué es lo que estos expertos se han revisado despacio y han visto que realmente es útil hacer para mantener todas estas cosas. Con respecto al entrenamiento cognitivo, os he querido poner esta diapositiva donde viene un ejemplo. ¿Os acordáis que hablábamos antes de la atención, de los tipos de memoria que había? Entonces, para que sepáis un poco cada memoria cómo trabaja, podríamos ver que en ejemplo en actividades cotidianas la atención, todos tenemos claro para qué sirve. Necesitamos atención, por ejemplo, para conducir, necesitamos atención para concentrarnos en la tarea, para cocinar, etcétera, ¿no? Luego, la memoria declarativa es recordar la lista de la compra, recordar los nombres de personas o de lugares. La memoria episódica era la de un episodio concreto. Por ejemplo, recordar dónde estacionó el automóvil, recordar un evento que ocurrió en un lugar, momentos específicos como su boda. Es bueno entrenarnos en esto, ¿vale? Es bueno que yo recuerde dónde he aparcado el coche y cómo llegar desde aquí al coche. Es decir, que yo me haya fijado cuando venía hablando con mis amigas por la calle, ¿no? Todo eso es bueno porque eso ejercita el cerebro de alguna manera. La función ejecutiva es planificar una actividad futura, determinar la mejor solución a un problema. Lenguaje, encontrar la palabra correcta, esa que tenemos en la punta de la lengua, ¿vale? Y que la dejamos pasar, no, tenemos que encontrarla, ¿vale? Nos tenemos que entrenar en buscar esa palabra. Velocidad de procesamiento es que tú reaccionas con rapidez. Intentar reaccionar con rapidez al conducir, si tienes que atrapar un objeto del aire o tienes que ver rápidamente si tú pagas con dinero en una tienda, que tengas habilidad para luego saber que el cambio ha sido correcto. Entrenarnos en todo esto es una manera de ejercitar la memoria. Habilidades visoespaciales, lectura de mapas, disposición del mobiliario, y memoria de trabajo es lo que os contaba, memorizar un número telefónico el tiempo suficiente como para escribirlo. Esto deberíamos entrenarlo, ¿vale? Bien. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que nos hace Global Council Brain Health, que es el organismo americano? Dice que hay que incorporar actividades estimulantes de la cognición que les resulten agradables, ¿vale? Como parte de tu estilo. Es decir, si no te gusta leer, por mucho que yo te diga en la consulta que te tienes que leer un libro, pues no te lo vas a leer. Yo le tengo que preguntar a las personas, ¿a usted qué le gusta hacer? Y entonces con eso trabajar actividades cognitivas que tengan que ver con eso. No esperar hasta una edad avanzada, ¿vale? No hay que esperar a tener 70 años para empezar a hacer estimulación cognitiva. Se puede hacer. El envejecimiento en teoría empieza a los 50, se puede hacer durante toda la vida. Ser flexible a la hora de elegir actividades. Hay muchos tipos de actividades que pueden ser de utilidad y no hay una evidencia clara de que alguna sirva más que otra, ¿vale? Ellos lo han revisado y no han encontrado que haya una que sea mucho mejor que las demás. Como ejemplos de actividades, a mí me llama la atención, fíjate, consideran actividades de estimulación de cognición la práctica de tai chi, tomar clases de fotografía, diseñar una colcha, investigar su genealogía, hacer malabarismos, cocinar, hacer jardinería, aprender a tocar un instrumento musical. Y otros ejemplos podrían ser nuevas tecnologías, comunicarse en un idioma diferente, la escritura creativa, crear arte y trabajar como voluntario en una comunidad. Todas estas, ellos consideran que son actividades que estimulan desde el punto de vista del cerebro, ¿no? Ellos dan el consejo de que si hay algo que te gustaba mucho antes y has dejado de hacerlo, que vuelvas a hacerlo, ¿vale? Porque eso en principio es una actividad fácil que ya conoces y te va a resultar gratificante. Pero por otro lado también dicen que dedicarte a otras actividades que nunca has hecho también es bonito. Es decir, eso que decimos yo, si nunca tengo ahora 60 años y si nunca he aprendido a tocar el piano, no es edad de aprender a tocar el piano, pues no es verdad. Si yo a los 60 años cuando me jubile la ilusión de mi vida es tocar un instrumento, pues yo me meteré en clases de piano, aunque no tengo ni idea de música, ¿de acuerdo? Porque todo lo que son actividades nuevas también le van bien al cerebro. Bien, con respecto al ejercicio físico, aquí sí que hay más evidencia. Se ha visto que el ejercicio físico mejora el rendimiento cognitivo. Si yo respondo unos test neuropsicológicos, me pongo a hacer ejercicio y los vuelvo a hacer después, los hago mejor. ¿De acuerdo? Parece que la memoria y la actividad cognitiva mejora tras el ejercicio físico. También se ha visto que en sangre hay una serie de factores neurotróficos, que son factores que estimulan el crecimiento cerebral, ¿vale? Que esos factores están en sangre, aumentan los niveles después de hacer ejercicio físico, ¿vale? Y de alguna manera, y luego también se ha visto en resonancia, ¿os acordáis que decía que hay una zona del cerebro que está muy implicada en la memoria, que se llama el hipocampo? Pues se ha visto en trabajos con resonancia que personas que hacen ejercicio físico de manera continua, ¿vale? Aumentan el tamaño del hipocampo, y en principio eso se debería relacionar con tener una memoria mejor.
¿vale? Es verdad que os tengo que decir que el ejercicio físico ahora mismo está de moda en el cerebro. Todas las enfermedades cerebrales mejoran. Yo que me dedico a ictus, a todos los pacientes con ictus les digo, mire, si uno tiene un ictus y hace ejercicio físico, luego el ictus primero le repite menos y si le repite es más pequeño, ¿de acuerdo? Luego el ejercicio físico del cerebro ha encontrado, por todos estos trabajos que han hecho, han encontrado muchísima relación, ¿vale? Con lo cual, los que dicen esta asociación, lo que dice estos expertos es que la actividad física tiene un impacto positivo en la salud mental, ¿vale? Y que en principio hay que hacer ejercicios, tanto un estilo de vida físicamente activo, que significa meter el ejercicio en tu vida y en lugar de coger un ascensor, subir las escaleras andando, como planificar hacer un ejercicio, que sería salir a andar, correr, bicicleta, etcétera, ¿no? Bien, con respecto a la nutrición, bueno, que comer bien y sano es bueno para el cerebro, eso es obvio. No voy a hablar de eso porque Marta y creo que otro compañero de ASUN han dado varias charlas sobre esto. Yo voy a hablar de los alimentos que se supone que van bien para el cerebro. Estos alimentos van bien porque aumentan los ácidos grasos de cadena larga, que son muy importantes para las membranas cerebrales, ¿de acuerdo? De las neuronas y de los axones. Si queremos tener un cerebro sano, ¿vale?, habría que aumentar el consumo de bayas, ¿vale?, de verduras frescas, en particular de hojas verdes, de grasas saludables, que sobre todo nosotros somos los reyes de las grasas saludables con el aceite de oliva virgen, ¿vale?, de nueces, que es un alimento muy calórico, hay que tomarlo en poca cantidad, y pescados y mariscos. Todo eso mejora el funcionamiento cerebral. Hay que incluir en nuestra dieta frijoles y legumbres, fruta, lácteos de bajo contenido graso, aves y granos. Y hay que limitar, si queremos tener un cerebro que envejezca bien, el consumo de alimentos fritos, pasteles, alimentos procesados, carne roja, productos derivados de carne roja, lácteos enteros como quesos duros o crema, manteca y sal, ¿vale? Esto en cuanto a la nutrición. Bien, con respecto a la salud integral. Bueno, la salud integral hace referencia a tener buena salud, pero no solo buena salud física, sino también buena salud emocional, ¿no? Entonces, la salud física es intentar evitar tener enfermedades, sobre todo las enfermedades que afectan el cerebro, como he dicho ya varias veces, son aquellas que los médicos llamamos factores de riesgo vascular, que son las que nos controlan a partir de una edad cuando vamos al centro de salud, que es la tensión arterial, los niveles de colesterol y el azúcar, ¿de acuerdo?, que son la diabetes, la hipertensión y la hipercolesterolemia. Entonces hay que intentar evitar todas esas enfermedades, la apnea del sueño, que son enfermedades respiratorias que produce que al dormir uno ronca mucho y tiene como paradas, también está muy relacionada con envejecimiento del cerebro. Los pacientes con apnea del sueño tienen cerebros que tienen más alteración de la circulación y suelen envejecer antes. Y luego la salud física también tiene que ver con un estilo de vida, ¿vale? Es decir, si no tomar tabaco, no tomar alcohol, no tener una vida sedentaria, hacer una dieta sana y no tomar drogas, también va a influir mucho en la sanidad de nuestro cerebro, ¿de acuerdo? Porque todo esto va a una diana directa al cerebro. El alcohol perjudica mucho el cerebro. Hay gente que tiene una enfermedad de demencia por culpa de beber alcohol y muchas veces es más el alcohol diario que la cantidad que bebas, ¿no? Porque cada uno tiene su cerebro y hay gente que es muy susceptible al alcohol como tóxico, ¿no? El tabaco va también directo al cerebro y las drogas, pues para qué contaros, ¿no? Bien, con respecto a la salud integral en cuanto a salud mental y lo que ellos llaman plan vital. Una cosa nueva que ponen en este libro, que en otras, porque he estado comparando, ¿no?, he estado comparando a ver qué decían los distintos científicos sobre las cosas que mejoran el cerebro. Todo el mundo está de acuerdo en todo lo que os voy a decir, pero estos autores que os he hablado, el Pascual Leone, incluye una cosa que otros no incluyen, que es lo que se llama el plan vital. Es la sensación de que uno tiene un propósito en la vida. Es una palabra que usan los japoneses que se llama ikagi, que significa que uno, en estos momentos en la vida, tú tienes un propósito, un plan, algo que hacer. Esa sensación de tener una planificación, algo planificado en el cerebro, algún propósito, también hace que el cerebro esté más activo y que envejezca bien. Entonces, en cuanto a la parte de salud mental, no hablaría, os habló creo que Bartolomé os habló del estrés, que es obvio que el estrés perjudica el crecimiento, el mantenimiento de un cerebro sano. Yo os voy a hablar de lo que llaman bienestar mental. Bienestar mental es la experiencia propia que tiene una persona de sentirse bien y funcionar bien.
Sentirse bien es el juicio propio de la satisfacción de la vida, que uno se siente saludable, feliz, y funcionar bien lo que quiere decir es que tú eres capaz de desempeñar bien tus actividades cotidianas, no solamente la capacidad funcional, sino también tu capacidad para relacionarte con los demás, ¿vale? Bueno, pues el bienestar mental se ha asociado claramente con un cerebro sano, de acuerdo a cualquier edad, con lo cual hay que intentar tener una vida relajada, hay que intentar sentirnos felices y hay que intentar funcionar bien, tanto desde el punto de vista de trabajo como desde el punto de vista de las relaciones sociales que tengamos, ¿vale? Bien, sobre este tema del bienestar mental he querido pararme y contaros no sé si lo conoceréis porque se hizo muy famoso, contaros un estudio muy bonito que han hecho los americanos. A veces cuando los médicos queremos estudiar algo, una de las maneras que nosotros tenemos de estudiarlo para estudiar las enfermedades y lo que le pasa a la gente es hacer lo que en medicina se llama una cohorte. Una cohorte es que yo decido, por ejemplo, me voy y cojo un número de personas que las cojo desde que tienen 18 años y las sigo durante toda su vida, ¿vale? Y entonces yo las sigo desde los 18 hasta que tienen 90 y entonces veo lo que les pasa, veo cuántas personas de estas se hacen hipertensos, cuántos se hacen diabéticos, qué consecuencias tiene hacerse hipertensos, si es que se mueren antes por ser hipertensos o se mueren igual que los que no son hipertensión, y con esto estudio la evolución de las distintas enfermedades a lo largo de todas estas personas que voy viendo. Bueno, pues en Harvard hicieron un estudio en el cual cogieron 400 personas que estaban en la Universidad de Harvard y luego estas personas eran solo hombres, porque en aquel entonces esto empezaron a hacerlo en el año 1938 y aquí en aquel momento solo iban hombres a la universidad, y luego cogieron otros 400 que tenían un nivel cultural, económico y social más bajo. Y entonces siguieron a estas 800 personas, las han seguido durante 80 años, ¿vale? Y durante 80 años les han ido viendo cada X tiempo y le han hecho entrevistas sobre salud, ¿vale? Si tenían, cuánto ejercicio hacían, primero sobre estilo de vida, si hacían ejercicio físico, si fumaban, si tal, si no sé cuántos. Y luego algunas enfermedades, han cogido pocas, pues si son hipertensos, diabéticos, en fin, las más importantes. Pero también les han hecho una evaluación sobre cómo se sentían, ¿vale? Una evaluación psicológica durante todos estos años, buscando pues quién estaba más deprimido, quién estaba más triste, estresado, etcétera, ¿no? Y todo eso lo han comparado con su vida, es decir, cada una de esas personas tenía unas circunstancias, algunos eran ricos, habían triunfado económicamente, otros han tenido la desgracia que se les muriera un hijo, en fin, y todo eso junto, ¿vale? Han ido investigando qué cosas influenciaban en otras. Estos se llaman estudios observacionales, porque tú lo que encuentras es una asociación, es decir, encuentras una asociación entre que, que se te muera el hijo se relaciona con que tengas una depresión o que estés más triste. Pero no puedes establecer una casualidad, es decir, no puedes decir con seguridad que lo produzca, ¿vale? Entonces, en este estudio observacional, lo que se vio, este señor que dirigía el estudio de Harvard pues esto lo publicaron, no me acuerdo el año, pero no fue hace mucho. Robert Waldiner hizo mostró los resultados de un estudio en un libro que se llamó La Buena Vida. Y es que miraron qué cosas influían o se asociaban a ser más feliz. Y de todas las variables que os he contado que ellos miraron, lo que más asociaba a ser feliz es tener un buen entorno afectivo, ¿vale? Es decir, tener unas amistades, pero no solamente tener un entorno afectivo que puede ser marido, mujer, amistades, hijos, lo que quieras, pero ese entorno afectivo tenía que ser de calidad, ¿vale? Entonces ellos vieron una clara relación que las relaciones cercanas, los hombres de ambos grupos, tanto de los que eran como de un nivel social más alto como los que eran de un nivel social más bajo, reportaron estar más cerca de su familia, amigos o comunidad. Esas personas eran más felices y tenían una sensación de estar más sanos. Las buenas relaciones nos hacen más felices y más saludables. Eso es lo que concluyen los trabajadores, ¿vale? Entonces, lo que el estudio demostró es que las personas que tenían relaciones más amables y verdaderas se mantuvieron físicamente más saludables a medida de envejecer y tenían una sensación de ser más felices que los que no la tenían, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? Todos tenemos que salir de aquí sabiendo que tenemos que ver a ese amigo que llevamos tiempo sin ver y que nunca tenemos tiempo, ¿vale? Es el momento de hacerlo porque eso nos va a servir al cerebro, porque nos da bienestar, ¿de acuerdo? Y es muy importante.
Otra cosa que da mucho bienestar y que no puedo evitar decirlo porque a mí me encanta reírme y creo que es muy importante, es reírse, ¿vale? Reír, eso es una función que está en el córtex cerebral, eso aumenta mucho las endorfinas y la dopamina, mejora el insomnio, alivia el dolor y hace que la gente tenga mejor cerebro porque produce mayor bienestar, ¿vale? Hay que reírse mucho. Y con respecto al sueño, esto también se ha estudiado mucho y se descubrió hace poco. Siempre se ha pensado que las personas que duermen mal tienen peor memoria, trabajan peor o su cerebro está más cansado. Hace unos años, hace pocos, se descubrió en el sueño hay dos fases. Una que se llama la fase REM y otra se llama la fase no REM. Bueno, pues en la fase REM, que no le explico lo que es para no alargarme, porque no sé si voy muy mal de tiempo, la verdad. La fase REM se ha descubierto hace poco que es donde se consolidan lo que tú aprendes durante el día. Por ejemplo, si yo hoy he estado estudiando esta tarde, ¿no? o esta mañana, me he puesto a estudiar un tema del que no sé nada, cuando yo duerma, yo me lo leeré, me lo estudiaré, pero cuando yo duerma esta noche, lo que haré es que consolidaré y fijaré el aprendizaje que he hecho durante el día. ¿Vale? Eso quiere decir que las personas que duermen peor y tienen menos fase REM o tienen un sueño de menor calidad, su memoria funciona peor porque son capaces de fijar lo aprendido durante la noche peor que las personas que tienen un sueño de calidad. Con lo cual es muy importante mejorar la calidad de sueño, ¿vale? Para tener un cerebro sano. Los problemas de sueño producen alteraciones de la atención ejecutiva, de la memoria de trabajo y otras funciones superiores. Y la relación de la mala calidad, aquí sí que parece, esta es de las únicas cosas que parece que se ha visto una relación clara con la enfermedad de Alzheimer. Parece que las personas que duermen peor tienen más riesgo de tener Alzheimer que las personas que duermen bien. Esto lo digo aquí, pero es posible que dentro de unos años esto no se caiga, ¿vale? Porque todos estos son estudios preliminares que se están haciendo continuamente. Entonces, lo que recomiendan los del Global Council of Brain Health es que hay que tener un horario regular de sueño-vigilia porque eso se relaciona con una mejor salud mental. Hay que levantarse a la misma hora todos los días porque ayuda a mantener el ciclo de sueño regular. Hay que tener buenas rutinas de sueño. Es lo que nosotros en la consulta llamamos higiene del sueño, ¿vale? Higiene del sueño es tener una serie de parámetros que te hacen dormir mejor. Hay que mantener rutinas regulares a irse a dormir. Es bueno que uno se acueste y se levante todos los días a la misma hora, ¿de acuerdo? Eso es bueno para el sueño. Y por último, el último estandarte ya de cómo mantener un cerebro sano o joven es la socialización, por lo que os decía antes, porque los seres humanos hemos nacido como seres sociales y nuestro cerebro está pensado para relacionarse con los demás. Entonces, con respecto a esto, las recomendaciones que hace el grupo de expertos es que una integración social significa interactuar con los demás, sentirse conectado con otras personas, y las conexiones sociales lo que hacen es que hacen que el deterioro cognitivo sea más lento en los adultos jóvenes. Y yo creo que esto es todo lo que os tenía que contar. No sé si he tardado mucho. ¿No? ¿He ido bien? Sí. O no sé si he ido rápido, lento. Bueno, no sé si lo habéis entendido. ¿Ha sido fácil? ¿Lo he intentado? ¿Sí? ¿Todo? Perfecto. Me alegro muchísimo. Me alegro mucho. Bueno, no sé si tenéis preguntas, pues no sé si tenemos tiempo. Sí, tenemos tiempo. A ver. Lo del ejercicio físico es muchos tipos de ejercicio físico, de fuerza, sí. Bueno, ahora como está de moda, ¿vale? Porque el ejercicio físico es que se ha puesto de moda en los últimos años. Ahora se ha puesto muy de moda el ejercicio físico de fuerza, ¿vale? No sé si lo habéis oído. No sé si alguien tiene cerca algún paciente con cáncer o algún paciente oncológico, pero ahora mismo se ha visto que los pacientes oncológicos, el ejercicio físico de fuerza significa ir a un gimnasio a hacer pesas y hacer ejercicio de ese tipo. Se ha visto que parece que hay una relación muy grande. Entonces, he encontrado 2 revisiones muy recientes sobre el ejercicio de fuerza y el deterioro cognitivo, ¿no? Y sí dicen que el ejercicio de fuerza hace que el deterioro cognitivo sea menor. Sí. No sé si tenéis más preguntas. Bueno, en cuanto al sueño, es que mejorar el sueño es difícil, ¿vale? Yo trabajo como neurólogo y vienen muchas personas con problemas de sueño a la consulta. La higiene del sueño es cosas que parecen bastante lógicas. Por ejemplo, ¿os acordáis? Lo contó Marta, ¿no? Lo de la pantalla.
¿Os acordáis lo que no sé si vinisteis a la de Marta Garaulet? No te acuestes en la cama con una pantalla ni de ordenador. Ella dijo que es fundamentalmente la del móvil, pero nosotros decimos cualquiera. Cualquier cosa que tenga una fuente de luz, por lo que contó ella, si tú tienes una fuente de luz en los ojos cuando te vas a ir a dormir, hace que el ciclo del sueño se altere, como ella nos lo contó muy bien. Entonces, no te puedes ir a la cama. Si te vas a dormir, tienes que ir a dormir. Si quieres leer o quieres trabajar en el ordenador, tienes que estar fuera de la cama. Y cuando ya decidas ir a la cama, no puedes llevar ninguna actividad ahí. Eso para la gente que duerme mal. El que no duerme mal puede hacer lo que quiera, porque no lo necesita, ¿vale? El que duerme mal tiene que reducir el café. En principio no se debe tomar café por debajo de las 12 de la mañana. Si duermes mal, no deberías tomar café. Y si tomarlo descafeinado, que descafeinado pasa como lo del alcohol, que sigue teniendo cafeína, pero tiene un 7%, mientras que el café normal tiene un 17, un 20, ¿vale? Entonces, o tomas café descafeinado o no tomas café en todo el día. La otra es el ejercicio físico. No se debe hacer ejercicio físico por debajo de las 8 de la tarde, porque el ejercicio físico produce bienestar, pero sube mucho las endorfinas, y eso es un excitante. Entonces, luego te cuesta más dormir. Otra higiene del sueño, en principio, es pues lo de no leer, lo de si te acuestas, o sea, si te despiertas a mitad de noche, no te levantes de la cama, ¿vale? Si te levantas de la cama estás perdido, porque ya activas el cerebro y entonces ya volver a dormir es muy difícil. Entonces te tienes que quedar en la cama, te tienes que serenar, no tienes que empezar a pensar que tengo que trabajar mañana, que no duermo, nada. Tienes que empezar, pues las ovejitas que nos decía nuestra madre cuando éramos pequeñas, algo placentero, ¿vale? Para que vuelvas a meterte en el sueño lo antes posible. Y así más cosas para el sueño, en principio sería eso. Luego los fármacos, la evidencia científica, que es lo que ha probado eficacia, ¿vale? Lo que sirve. Los fármacos para el sueño que se toman, en realidad solo han probado eficacia si se toman en periodos cortos. ¿Me entiendes? Tomar algo para dormir durante toda la vida no ha demostrado que haga que tú duermas mejor. Sí que ha demostrado que haga que duermas mejor si, por ejemplo, tienes un problema puntual, estás muy estresado, acabas de pasar por un hecho biográfico muy malo, pues tomarte de un periodo corto algo para dormir, ¿me entiendes? Que sea de meses. Eso parece que sí se relaciona con mejorar, pero los tratamientos crónicos, aunque ya son muy habituales y son difíciles de quitar una vez han empezado, no parece que hayan demostrado que a largo plazo tengan efecto. Y otra pregunta, ¿y hereditario? El sueño. Bueno, esto, si fuera hereditario sería una demencia, ¿vale? Hay que tener muy claro que una cosa es el deterioro cognitivo o la pérdida de memoria que uno tiene con la edad y otra cosa es tener una demencia, ¿vale? La demencia es hereditaria en algunos casos, no es lo más frecuente. Lo más frecuente de la demencia es la edad. O sea, personas con Alzheimer lo voy a decir así con números un poco, a lo mejor no son de todo exacto, pero sí. A ver, personas con Alzheimer a los 65 años hay menos de un 5%, ¿vale? Personas con Alzheimer a los 70 años ya llegan a un 8, un 10. Personas con Alzheimer a los 80 años hay casi un 15% y personas con Alzheimer a los 90 años hay más de 20%. O sea, la edad se relaciona con el Alzheimer. Entonces, las enfermedades que cursan con demencia hereditaria suelen aparecer a edades jóvenes, que no son las que habitualmente suelen aparecer estas enfermedades. Entonces, si tú tienes antecedentes familiares de alguien que ha tenido una demencia muy joven, podría pensarse que puede ser hereditario, ¿vale? Pero si tu madre tuvo demencia con 80 años, eso es porque le tocaba, no porque sea hereditaria. ¿Alguna cosa más? Sí. ¿Qué opinas sobre venirse a la cama con el transistor? Pues hombre, depende de lo que haya en el transistor, como usted dice, depende de lo que haya. Si en el transistor hay música clásica o música tal y es algo sedante, relajante, bien. Si en el transistor hay algo que te capta la atención y te hace estar atento porque estás oyendo una conversación y estás atento, eso va a despertar el cerebro. ¿Me entiendes? Con lo cual, en principio, pero todo esto hay que aplicarlo si uno duerme mal. Vale, esto, si uno duerme bien, se puede ir a la cama con un transistor. Es decir, si uno duerme bien, no hace falta que haga nada. Si duerme bien, pues no hace falta que haga nada más. Ahora, si uno duerme mal, entonces es cuando no se puede ir a la cama con el transistor, ¿vale? Pero malo en sí no es, ¿me entiendes? Vale. No sé si tenéis más preguntas. Pues aprovecha. Yo duermo fatal.
ansiedad, pero no he tomado ni una sola pastilla. Bueno, pues mira, sobre el sueño, que he aprendido mucho, yo pensaba que, la verdad, pensaba que con la edad se disminuye se disminuyen las horas que se duermen, y no es verdad, no se disminuye. En teoría, con la edad se tiene que dormir las mismas horas que cuando eres joven. Lo que ocurre con la edad es que el sueño se fracciona. Se fracciona quiere decir que te despiertas más veces durante la noche. Bien porque tienes que ir al cuarto de baño, ¿vale? Y entonces eso te hace levantarte, o bien porque el sueño tiene, como dijéramos, menos calidad, ¿no? Entonces, ellos lo que dicen es que hay que dormir 7 u 8 horas, tengas 20 años o tengas 70. Eso es lo que dicen, que hay que conseguir dormir entre 7 y 8 horas diarias, ¿vale? Que eso es lo que es sano, en realidad. Yo, cuando uno duerme mal, lo único que podemos hacer es higiene del sueño, lo que te digo. Y luego probar, ¿no? Por ejemplo, hay gente que, si uno duerme mal, a veces es capaz de identificar qué son las cosas que le hacen dormir peor, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que identifica claramente que si se toma una cerveza con los amigos por la noche ya no duerme. Entonces ya sabe que no se la tiene que tomar, ¿me entiendes? Hay otras personas que lo identifica claramente con el café o con la Coca-Cola, ¿no? O con el ejercicio físico. Entonces hay que ir un poco fijándose, ¿sabes? En qué cosas, hay días que yo duermo muy mal, intentar identificar qué son las cosas que a ti te hacen dormir mal. Bueno, a lo mejor es que yo pienso que duermo mal. O pienso que duermo mal, pero yo que duermo en etapa. Mire, una cosa, dice que este caballero que pone el transistor. Yo es que tengo una tele que cuando le da la gana, pues entonces se enciende, se apaga. Y yo tengo que echar un sueño en el sofá. Y después, como se apaga, me tengo que levantar, apagarla y me voy a la cama. Pero yo me levanto, que duerma poco, me levanto activo. Ya, no es decir, ya. Que ahora mismo, o sea, que repongo la energía. Yo creo que si el sueño es fraccionado y eso aumenta con la edad, si a pesar de que sea fraccionado todas las fracciones del sueño las duermes bien, pues entonces no tienes por qué dormir mal, ¿me entiendes? Y luego la sensación de las consecuencias que tiene para la vida dormir mal a veces son un poco subjetivas, ¿me entiendes? Porque hay gente que dice que es que duerme muy mal y luego tú vas a la consulta y le preguntas, vamos a ver, ¿a qué hora te acuestas? ¿Hasta qué hora te acuestas? ¿A tal hora? ¿A qué hora te duermes? ¿A qué hora te levantas? Y luego cuando cuentas el número de horas, en realidad no está durmiendo tan pocas. Sí, pero en realidad no duerme tan pocas, ¿me entiendes? Con lo cual, es verdad que es más, hay mucha gente que tiene la percepción de dormir mal y si eso lo analizas, realmente no es tan malo ese sueño como realmente la gente lo percibe. No, a veces también hago la composición de lo que duermo y tampoco es que duermo mucho, pero yo tampoco me despierto así y procuro no tomar café, no tomar excitante, ¿eh? Sí. Y también, bueno, procuro tener una higiene del sueño, pero me tengo que acostar en el sofá y entonces tengo que buscar a mi hija y tengo que hacer igual, me da vergüenza porque, bueno, mi hija sabe que la perfección. Me echo sueño en el sofá y después me acuesto. Muy bien. Bueno, alguna... Así la vida. Así, pues habrá que hacerlo así. Me acuesto en la cama, porque estoy muy cansada. Dime. Sobre las personas con diabetes, que has dicho que influía en el envejecimiento. ¿Se puede hacer algo o no podría? Sí, claro, se puede hacer. La diabetes es, o sea, la diabetes lo que hay que hacer es tratarla bien. La diabetes tiene una serie de complicaciones que algunas de ellas se ha demostrado que si tú, y cada vez, y últimamente se ha demostrado que hay más de estas, o sea, que esto afecta, o sea, mejora la diabetes mucho, que si tú llevas un buen control de los niveles de glucemia, la posibilidad de tener complicaciones es mucho menor. Y entre las complicaciones se incluye la circulación cerebral, ¿me entiendes? Y si tú tienes un buen control y tomas los fármacos correctos y haces la dieta correcta y tus niveles de azúcar y de lo que se llama hemoglobina glicosilada, que es un parámetro en lo que se mide, están de manera correcta mantenidos, la posibilidad de tener complicaciones en el riñón, en la cabeza, en los ojos, por culpa de la diabetes son mucho menores. O sea que sí se puede hacer, sí. Doctora, ¿la siesta? Pues la siesta lo contó Marta muy bien, ¿no? La siesta
sí, lo que nos contó Marta es que la siesta va en unos genes y que hay gente, sí, eso nos contó, no sé si estaba así, que entonces hay gente que tiene el gen de la siesta y hay gente que no tiene el gen de la siesta, y el que tiene el gen de la siesta, como no duerma la siesta, está perdido, o sea, tiene que dormirla, pero dijo que la siesta tenía que ser corta, ¿no? Eso es un poco lo que dijo, no en la cama, eso es. ¿Cuánto tiempo dijo? 20 minutos dijo, sí. Pero eso suma en el cómputo del sueño. Sí, suma, sí. Sí, porque estas fases que os digo, la fase REM y no REM, suma todo lo que duermas durante el día. Sí, eso suma todo. O sea, si durante la siesta tienes una fase REM, ahí consolidas la memoria, sí que suma, sí. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues yo creo que ya podemos darlo por acabado. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Ana, por la charla. Muchas gracias a ustedes por venir. Tenemos aquí también unas hojas por si alguien se quiere apuntar y quiere que la universidad le mande un certificado de asistencia. Suele ser para los alumnos, pero si alguien quiere tener, bueno, pues un certificado de asistencia, aquí se apunta con sus datos y se lo enviamos al final del ciclo de conferencia. Pues nada, recordaros que ya nos falta solo la última conferencia, que nos hablarán sobre la resistencia a antibióticos por Mara Alcalde, que está aquí también presente, que ha venido a la charla de Ana Morales. Y nada, muchas gracias a todos por venir y hasta el miércoles. No, el miércoles que viene no, al siguiente. Como no tenemos el puente, no, será el día 15 de diciembre. Nada, muchas gracias, señor alcalde, gracias por su asistencia y cerramos la sesión con el permiso del señor alcalde, ¿vale? Pues nada, gracias.